Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer algo que a mí me encanta en ingeniería de firmware y que casi nunca se ve en tutoriales rápidos. Vamos a diseñar primero y escribir código después. Y sí, vamos a usar ChatGPT, pero no para que nos regale un ejemplo cualquiera, sino para generar un componente de Wi-Fi realmente reutilizable para ESP32, con mentalidad de producción. El objetivo del video es enseñarte a construir un prompt profesional, estructurado como una especificación de arquitectura, para que el resultado sea un componente listo para usar en cualquier proyecto. Y lo vamos a hacer usando C++ moderno, en este caso C++17, con un estilo que encaja perfecto en microcontroladores, sin excepciones, sin RTTI, sin new ni delete, sin virtual, y con manejo de errores por códigos explícitos. La idea clave es esta. Si tú solo pides hazme Wi-Fi para ESP32, vas a recibir algo que quizá conecte. Pero en la vida real, lo difícil no es conectar una vez. Lo difícil es mantenerse estable cuando el router se reinicia, cuando la señal se degrada, cuando la IP se pierde, cuando la contraseña cambia, o cuando el sistema debe recuperarse sin que nadie lo toque. Por eso el prompt que vamos a explicar hoy no es un mensaje corto. Es un documento técnico que obliga al diseño correcto. Ahora sí, empecemos desde la primera línea y vamos a entender por qué existe cada una. Actúa como arquitecto senior de firmware para ESP32 usando ESP-IDF y FreeRTOS, orientado a producción. Esta línea define el rol y define la exigencia. No dice actúa como asistente, ni actúa como profesor. Dice arquitecto senior y orientado a producción. Eso significa decisiones conservadoras, decisiones que priorizan estabilidad, y decisiones que piensan en mantenimiento a largo plazo. En producción, un bug no es solo un error, es un costo, es un soporte técnico, es un dispositivo que se reinicia en el peor momento. Con esta línea, estamos pidiendo un enfoque profesional desde el primer segundo. Genera un proyecto ESP-IDF completo, componente y demo, para Wi-Fi en modo estación, con reconexión robusta, usando C++17. Aquí estamos fijando el entregable real. Proyecto completo significa estructura de carpetas, configuración, CMake lists y archivos listos para compilar. Componente y demo significa dos cosas: reutilización y prueba. El componente es la pieza limpia que vas a copiar a otros proyectos. Y el demo es la evidencia de que funciona, porque en firmware, los diseños bonitos se validan con compilación y con ejecución en la placa. Luego aparece Wi-Fi en modo estación, que es el caso común del IoT, el ESP32 conectándose a un access point. Esta parte trae problemas reales, desconexiones, reconexión, pérdida de IP y razones de error que hay que interpretar. Y por último en esta línea, C++17. Aquí, no estamos pidiendo C, ni un estilo improvisado. Estamos pidiendo C++ moderno, pero con reglas de firmware. Eso nos permite construir un diseño modular, con templates, sin pagar costos innecesarios. Y templates, policies, listo para integrarse luego con AWS IoT. Esta frase explica el cómo. Templates con policies es una estrategia para separar responsabilidades. La clase principal será genérica, y su comportamiento se define por políticas intercambiables. Una política dice de dónde vienen las credenciales. Otra política decide cómo reintentar. Otra política decide cómo notificar estados. ¿Y por qué mencionar AWS IoT desde el inicio? Porque si el Wi-Fi es confuso, todo lo que montes encima, como MQTT y TLS, se vuelve un caos. En cambio, si tu capa de conectividad tiene estado claro y maneja reconexión con disciplina, AWS IoT se vuelve un módulo que se integra, no un parche que duele. Importante. Cuando el prompt pone una palabra así en una sección sola, está marcando reglas que no se negocian. Esto es útil porque el modelo tiende a improvisar si no le pones límites fuertes. Aquí le decimos, hay cosas que no se discuten. No ejecutes nada. Solo genera el proyecto, árbol y contenido completo de archivos. Este punto evita un comportamiento común, que el modelo describa lo que haría o te dé fragmentos sin contexto. Aquí exigimos archivos completos. Árbol y contenido completo significa que recibes la estructura tal cual la necesita SPIDF. El resultado debe ser apto para copiar,
pegar en un workspace SPIDF y compilar. Esta frase es la prueba de fuego. No queremos pseudocódigo. Queremos algo que compile. En embebidos, compilar es el primer test de coherencia. Si compila, al menos la arquitectura y las dependencias están alineadas. Contexto. Ahora definimos el terreno técnico. El contexto le dice al modelo dónde está parado, qué versión debe respetar y qué herramientas del stack son obligatorias. Target. SPI32. Esto evita que el modelo se vaya hacia SPI32S3, C3 o hacia particularidades de otra familia. Aquí el objetivo es claro. El clásico SPI32. SPIDF 5.x compatible con 5.4. No uses APIs removidas en 5.x. Esta línea previene el problema más frustrante del mundo. Copiar un ejemplo que funcionaba en una versión vieja y descubrir que la API ya no existe. Con esto exigimos compatibilidad real con IDF 5.4. Y eso obliga a usar el camino correcto. Stack, SPI Native, SPI Event, SPI Wi-Fi y FreeRTOS. Aquí se establece el stack oficial. No es un framework alternativo. Es el ecosistema de Espressif. Esto hace que el proyecto sea más fácil de mantener, porque la documentación y las herramientas de depuración encajan. Objetivo: conectar como estación, reconectar con backoff y exponer estado correcto, donde conectado significa IP válida. Esta frase es oro. Mucha gente confunde ya arranqué Wi-Fi con ya tengo conectividad. En realidad, la aplicación necesita un estado confiable. Y en un STA, la evidencia de conectividad es obtener IP. Con esto estamos diseñando un contrato. La app confía en el componente solo cuando hay IP válida. Restricciones no negociables. Aquí empieza la parte que separa un ejemplo de hobby de un componente de producción. No exceptions, no FTTI, no new ni delete, no virtual. Esto define un estilo de C++ para microcontroladores. Sin excepciones para evitar caminos invisibles y costos inesperados. Sin RTTI para evitar dependencias y tamaño extra. Sin new ni delete para no depender del heap, evitar fragmentación y evitar fugas. Sin virtual para mantener un diseño más estático y con costo predecible. Esto es C++ con mentalidad de firmware. Error handling. SPA-RRT, nunca throws. Esta regla obliga a que cada función regrese un código de estado. Es un estilo que hace la depuración más clara, porque siempre sabes dónde falló y por qué. Cero macros propias. Solo macros oficiales de SPIDF si hace falta. Las macros personalizadas se vuelven un lenguaje paralelo y tienden a esconder problemas. Esta regla mantiene el código más legible y más fácil de revisar en equipo. Los handlers de eventos no ejecutan lógica pesada. Solo actualizan estado mínimo y señalizan con event group o timer. Esta es una regla de estabilidad. Los callbacks deben ser rápidos. Si haces trabajo pesado dentro de un handler, bloqueas el loop de eventos y empiezan los comportamientos raros. Aquí el handler solo marca estado y despierta el mecanismo que hará el trabajo afuera. Sin loops ocupados. Todo wait con timeout o eventos. Esto evita el típico while revisando una variable. Un loop ocupado consume CPU, calienta, gasta energía y compite con el resto. Con esta regla, todas las esperas se hacen con el scheduler y mecanismos de FreeRTOS. Evitar UAF. El contexto de handlers debe vivir hasta después de unregister. UAF es use after free. Es el bug que te deja mirando resets que parecen aleatorios. Esta línea obliga a un ciclo de vida determinista. El contexto vive mientras haya callbacks registrados. Y solo se libera después. Prohibido guardar task handle T para notificar. Esto evita notificar una tarea que puede morir y evita referencias colgantes. En lugar de notificar tareas por handle, usamos señales más seguras como event groups y timers. Compatibilidad y pitfalls. Obligatorio. Esta sección es la parte fina. Son detalles que si los ignoras, el proyecto compila mal o se vuelve frágil. Headers y tipos de ESP-IDF. Evitar conflictos entre C y C++. En headers públicos, no forward declare type defs del SDK. En pocas palabras, no inventes tipos del SDK. Si necesitas un tipo, incluye el header correcto. Esto evita conflictos sutiles. Wi-Fi STHHPP solo puede incluir un conjunto mínimo de headers. Aquí el prompt lista exactamente lo permitido. En vez de escribirlos con símbolos,
piensa en esto como solo lo esencial. Tipos básicos, códigos de error, tipos de native y primitivas de FreeRTOS para grupos de eventos y timers. Prohibido incluir headers pesados en el header público. Se prohíbe incluir Wi-Fi, event loop, native completo, logging y system en el header público. Eso va en el archivo de implementación. Esta regla reduce dependencias, acelera builds y evita problemas por mezclar C y C++ en headers públicos. B. IDF 5.x. No usar la función de AutoConnect porque no está en IDF 5.4. Esto es compatibilidad práctica. En lugar de depender de una API ausente, asumimos responsabilidad. La reconexión es del componente. La reconexión debe ser tuya, con retry policy y un timer one shot. Aquí definimos el mecanismo. El timer de un solo disparo evita reconectar dentro del callback. Y la retry policy concentra la decisión de cuándo y cuánto esperar. Si necesitas condicionar por versión, usa las macros oficiales de IDF. Esto evita inventar macros propias. Si el SDK cambia, tú sigues un camino soportado. C. SP Wi-Fi set config requiere puntero mutable. Esto parece pequeño, pero es un clásico. Si tú construyes un config const y lo pasas, te estrellarás. La regla dice, haz una copia mutable en el stack y pásala como corresponde. D. Native y event loop idempotentes. Init event loop ons e init native ons deben aceptar invalid state como OK. Idempotente significa que puedes llamar varias veces y no pasa nada malo. Si ya estaba inicializado, no es error. Esto es clave en aplicaciones grandes donde el orden de init varía. Ensure sta native tiene reglas estrictas. Si recibes un native inyectado, lo usas. Si no, intentas reusar el native default buscando el handle por la clave del STA default. Y, solo si no existe, lo creas con la función de crear native default de estación. Y se prohíbe crear duplicados del native default. Esto evita que tu aplicación termine con dos natives compitiendo, duplicando eventos y generando comportamientos imposibles de depurar. E. Evitar tipos pesados en el header del template. Wi-Fi Sta Manager no debe almacenar el tipo de handler del sistema de eventos en el header. En su lugar, se usan handles opacos, como un puntero genérico. Y el backend en el archivo de implementación es el único que incluye el header pesado de eventos y traduce internamente. Esta regla mantiene el template limpio y evita que el header arrastre dependencias enormes. F. Credenciales. Versión 0.1. Credenciales estáticas. Esto mantiene el demo simple, pero con arquitectura preparada para crecer. Y se exige validar longitudes antes de construir la configuración. Si el SSID o la contraseña exceden el tamaño permitido, se retorna argumento inválido. Este detalle evita truncamientos silenciosos que causan fallos misteriosos. Arquitectura. Obligatorio. Aquí definimos el sistema como un conjunto de piezas que encajan. 1. Backend único implementado en Wi-Fi Sta.cpp, único que incluye headers pesados. Esta línea impone separación fuerte. El backend sabe de SEP Wi-Fi y SEP Event. El manager no. El manager coordina y expone estado, pero no arrastra dependencias. Se define el struct SPDF Wi-Fi Backend, con funciones de native y event loop, init event loop once y init native once idempotentes. Ensure STA native, siguiendo las reglas de reuso. Esto prepara el terreno de red de forma segura. Luego funciones de driver Wi-Fi, init Wi-Fi, set STA config from SSID pass, construyendo una configuración mutable y llamando a setConfig. Start, connect, disconnect, stop y de init Wi-Fi. Esta lista define una interfaz clara. El manager pide acciones. El backend ejecuta usando el SDK. Luego handlers. Se define un handle opaco y funciones para registrar y desregistrar. Esto es clave para un ciclo de vida determinista y para evitar UAF. 2. Policies. Credential Store Policy. Dos funciones estáticas, SSID y password. Esto permite cambiar el origen de credenciales sin tocar el manager. Retry Policy. 3 piezas. Reconocer errores permanentes, decidir si se reintenta y calcular el backoff. La parte importante es la clasificación de razones. Si el error es permanente, como credenciales inválidas, no quieres reintentar eternamente. Quieres un estado claro que diga, se necesita intervención.
Notify Policy. Se pide una implementación por defecto usando Event Group, sin heap, con callbacks onConnected, onDisconnected, onGotIP y onLostIP, y operando solo con datos triviales. Esto permite notificar a la aplicación con mecanismos simples y robustos. 3. Clase principal. Wi-Fi Stack Manager. Template definida en Wi-Fi Stack.http. Se define el template con backend, Credential Store, Retry Policy, Notify Policy. Y se encarga de coordinar las acciones, verificar credenciales y disparar callbacks. Retry Policy y Notifier. Método Begin sin tarea interna. Esto es importante. El componente no crea una tarea escondida que luego no controlas. La aplicación decide la arquitectura. Método End, que cancela timer, desregistra handlers, detiene y desinicializa, y limpia estado. Aquí la promesa es lifecycle limpio. Iniciar, detener, reiniciar, sin residuos. Funciones de estado. Has IP, solo verdadero si hubo got IP y no hubo lost IP. Is Wi-Fi up, verdadero si el driver está iniciado, aunque no haya IP. Last disconnect reason, para tener trazabilidad. Espera. Wait has IP. Esperando un bit de event group con timeout. Esto evita busy wait y hace al sistema eficiente. Control explícito. Request connect y request disconnect para que la app tenga control. Y en privado se define el estado mínimo. Recursos estáticos para event group y timer. Handles opacos y el mecanismo de reintento con timer one shot. Eventos que debe manejar. Obligatorio. Evento de inicio de estación. Marcar Wi-Fi app y permitir que el connect se haga fuera del handler. Esto mantiene el handler ligero. Evento de desconexión. Limpiar has IP y en bit. Guardar la razón. Aplicar retry policy. Si toca reintentar, programar el timer. Y aquí está la regla crítica. No reconectar dentro del handler. Evento got IP. Este es el momento en que la conectividad es real. Has IP pasa a verdadero. Se setea el bit. Se notifica la IP y se notifica conectado. Evento lost IP. Se pierde la conectividad real. Has IP pasa a falso. Se limpia el bit. Se notifica la pérdida. Memoria y lifecycle. Obligatorio. Event group creado de forma estática. Timer creado de forma estática. De un solo disparo. End debe seguir una secuencia limpia. Cancelar timer. Disconnect y stop. Unregister handlers. DINIP Wi-Fi. Limpiar flags y bits. Begin determinista. Init event loop. Init netif. Init Wi-Fi. Set config. Register handlers. Start, connect. Y si algo falla en medio, error path con rollback limpio. Esto es mentalidad de producción. Si fallas, limpias. No dejas el sistema a medias. Entregables. Se define la estructura mínima del componente. Carpeta de componente con include público. Archivo de implementación y CMake lists. Demo en main. Usa credenciales estáticas. Llama begin. Espera IP con timeout. Hace logs de got IP, lost IP y razones de desconexión. Y mantiene un loop con vtask delay para convivir con el scheduler. Documentación obligatoria. Se pide un archivo Markdown explicando el código parte por parte. Overview y objetivos. Arquitectura, backend, policies y manager. Flujo de begin y end. Y rollback del error path. Manejo de eventos. Reconexión con retry policy y timer. Notificaciones con event group y espera con wait has IP. Reuso y creación idempotente del native. Limitaciones de la versión inicial y próximos pasos, como provisioning y AWS IoT. Y se piden diagramas con Mermaid. Un diagrama del flujo de begin. Un diagrama del flujo de desconexión hacia decisión de reintento, timer y connect. La idea de Mermaid es que la documentación sea parte del mantenimiento, no un adorno. Cuando tú vuelves a este componente 6 meses después, el diagrama te devuelve el modelo mental en segundos. Y con esto, terminamos el prompt. Lo que acabamos de construir no es una simple solicitud de código. Es una especificación técnica que fuerza buenas prácticas, separación de dependencias, manejo de eventos ligero, reconexión disciplinada, estado confiable basado en IP, y un ciclo de vida que evita bugs difíciles. Y lo mejor es que este estilo de prompt se puede reutilizar. Hoy es Wi-Fi. Mañana puede ser Bluetooth, un driver de sensores, un módulo de almacenamiento o una capa de comunicación con la nube. Si aprendes a escribir la especificación,
El código sale más limpio, más predecible y más cercano a producción. En el siguiente paso, ya con esta base sólida, puedes reemplazar credenciales estáticas por provisioning real y luego montar AWS IoT encima de una conectividad estable. Cuando el fundamento es correcto, todo lo demás se convierte en ingeniería. Bueno, ahora que ya tenemos nuestro prompt listo en Visual Studio Code, el siguiente paso es muy simple. Vamos a copiarlo completo y pegarlo en una ventana de ChatGPT. En este punto, lo importante es pegar el prompt completo tal cual, sin modificarlo, porque cada restricción que escribimos tiene un propósito. Eso le dice al modelo exactamente qué puede hacer y qué no puede hacer. Listo. Ahora lo pegamos en el chat y lo enviamos. Cuando lo enviamos, ChatGPT va a empezar a generar el proyecto. Esto puede tomar un momento, porque no estamos pidiendo solo un ejemplo de código. Estamos pidiendo un proyecto completo con estructura de carpetas, archivos y documentación. Mientras se genera, un consejo rápido. No interrumpas la respuesta a la mitad. Deja que termine de imprimir todo el árbol del proyecto y el contenido de cada archivo. Así evitamos que quede un archivo incompleto o cortado. Perfecto. Ya tenemos el código generado en el chat. Ahora viene el paso más cómodo. En lugar de copiar archivo por archivo manualmente, vamos a pedirle al chat que nos lo entregue como un paquete descargable. Entonces escribimos algo como: «Genérame un zip descargable con todo el proyecto listo para compilar. Incluye la estructura de carpetas y todos los archivos». Y si queremos ser más específicos, también podemos decir: «Asegúrate de incluir el componente, el main de demo, los CMake lists y la documentación en Markdown». Listo, en este momento el chat nos debería entregar un enlace de descarga. Ese zip ya debe venir con todo organizado, listo para abrirlo con un proyecto ESP-IDF. Cuando lo descargamos, el siguiente paso ya es local. Abrimos la carpeta, revisamos el árbol y compilamos con idf.pbuild. Y con eso ya tenemos una base profesional. Un componente Wi-Fi STA con reconexión robusta, arquitectura por policies y un demo funcional. En el siguiente video vamos a hacer dos cosas. Primero, compilar y validar el flujo de eventos. Y segundo, preparar esta base para integrarla con AWS IoT.